Yo quiero que me acompañen a Romanos 8 y quiero que lean del 8, verso 1 al verso 17. ¿Listos? Ok. Este capítulo, el capítulo 8, es una continuación de el capítulo 7. ¿Sí? ¿Por qué? Dices, pues sí, pues del 7 sigue el 8, ¿no? Sí, pero no. ¿En qué sentido? No es un corte. ¿Sí? Y sigue, si se fijan, dice en el último versículo, en el versículo 25 del capítulo 7, dice, gracias doy a Dios Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y se fija que dice, ahora pues, es una continuación, porque viene hablando desde el verso 6, muertos al pecado, siervos de la justicia, habla acerca del matrimonio, de una analogía tomada, luego viene del el pecado que mora en nosotros, ¿sí? Y luego viene el verso 8, dice, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Tenemos que morir a nosotros mismos para poder vivir de tal manera como Dios dice. Ahora, ¿por qué? Porque este capítulo 8 está hablando de los fundamentos, de los privilegios, de tales privilegios. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí nos muestra privilegios, ¿sí?, del caminar en Jesús. ¿Sí? Y lo vemos en el verso, dice, ahora pues, ¿sí? Y la palabra en el original, ahora pues, está hablando de por consiguiente. ¿Sí? Dice, por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo voy a leer. Dice, ahora, por consiguiente, lo voy a poner así, por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Se fijan cómo hay una separación? Y lo mete como los que andan en la carne y los que no andan en la carne. Hace una separación, un corte. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, en Cristo Jesús, me ha librado. Ahí está la clave, de lo que estaba hablando anteriormente y de lo que está hablando en el verso 8. En y fuera de. ¿Sí? Y por eso dice, si se fijan, lo recalca varias veces. Aún vamos iniciando y hace la separación, porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y si tú entiendes estos versículos en tu vida, la realidad es que cambia tu vida, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Ahora se las volteo. ¿Les suena? El diablo es el acusador. Él quiere condenarte. Viene a hurtar, matar y destruir, ¿qué? Tu vida. Él quiere destruirme. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo donde a lo mejor la regaste? Y viene, hay algo en ti que te dice, no que tú esto, no que tú decías amar a Dios. ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Lo vemos en Jesús. Vemos en las 3 tentaciones. Y lo están tentando. ¿Sí? Ahora, ninguna condenación hay
para los que aman a Dios. ¿Sí? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Lo que yo hice antes de Cristo, ahí quedó, ¿eh? Ojo, ¿hay consecuencias del pecado? Dios ya te perdonó, pero puede haber consecuencias del pecado que no van a cambiar, ¿eh? Una jovencita, vamos a agarrar a Leo, el bailarín. ¿Sí? Embaraza a una niña y llega con sus padres y dice: papá, perdóname, la regué. ¿Hay perdón? Sí, puede ser perdonado. Pero se voltea: papá, está embarazada. Pero perdóname. Pues sí, te perdono. Pero ahora, chiquito, a darle. Porque hay una criatura que tienes ahora que mantener. ¿Le cambió? Le va a cambiar toda su vida, ¿eh? Toda. Porque ahora si él tiene que pensar, ahora tiene que pensar en pañales, en vacunas, en esto, y luego la escuela, y luego el otro, y el vestir, y no va a importar en que, ay, se me antoja una playera, o se me antoja unos tenis. No, 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 no. Es que necesita el niño. ¿Eh? ¿O cuánto le dirían? Bueno, pues regálaselo. ¿Y te lavas las manos? Y lo vemos hoy en día en padres que no se hacen responsables de sus actos. ¿Dios te perdona? Sí, pero ten cuidado, porque hay consecuencias de las cosas o los errores que tú puedes cometer. No Dios, ¿eh? Dios no le dijo: ándale, Leo, vamos. No le echó porras. Él sabía que era pecado. Él sabía que no debería de, aún por ejemplo o por palabras de sus padres. Y les voy a decir algo, papás. Sí, aprovecho. Eso no venía en mis notas, pero aprovecho. Como papás, es importante que hables temas con tus hijos. ¿Por qué? No son unos angelitos, ¿eh? Sí. El hijo necesita que tú le marques los límites. Porque si ellos se los saltan, están fuera de la protección y se pueden meter en líos. ¿Sí? Por eso, y miren, el ejemplo está aquí. El ejemplo nos los marca en el verso 1, ¿eh? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en. Hay una diferencia, ¿eh? Sí. En. Dices: pero todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. Tienes total razón. Pero no todos caminan conforme a la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. Leo puede decir: es que yo amo a Dios. Pues sí te creo, Leo, pues no te puedo decir nada. Pero tus actos, tus frutos, me dijeron otra cosa. Pero es que de veras. Pues sí, Leo, no me tienes que convencer. Pero ahora embarazaste a una niña. Ahora dale. Y te lo digo porque me ha pasado por experiencia, ¿eh? Hubo una señorita que yo me acuerdo que yo la tuve de niña, desde niña, y se apartó ya grande. Sí. Y tenía un chiquillal. Sí. Se casó, se divorció, se juntó, hay un cotorreo. Y un día se volteó
Y me dijo, ¿por qué no me dijiste que iba a ser tan difícil? ¿Sí? Así me dijo, ¿eh? Y me lo dijo sonriendo como diciendo, hijo, está duro. O sea, no me lo estaba reclamando, nada, ¿eh? Estaba jugando. Y me volteé y le dije, mugrosa, sí, estábamos jugando. ¿Cuántas veces no te dije que tuvieras cuidado con ciertas cosas? Y se botó de la risa. ¿Y saben qué me dijo? Me hubieras amarrado, encadenado a una silla. Le dije, no, tú tienes una decisión, ¿sí? Donde tú tomaste decisiones y ahora toca pagar por tus decisiones erróneas. Porque eran decisiones erróneas. ¿Dios la había perdonado? Sí. ¿Dios pagó un precio por ella? Sí. Pero ella tomó una decisión de salirse de la protección de Dios. Y decidió dar un paso al costado para hacer cosas conforme a su corazón. Sí. Es muy diferente. Ahora, por eso aquí empieza el verso. Y si se fijan, por eso yo les dije desde el principio, desde el capítulo 6 está hablando muertos al pecado. Y luego vienen los privilegios de caminar en Cristo. ¿Sí? Dice, ahora vemos un privilegio, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Ten cuidado de andar conforme a la carne, porque eso va en contra de lo que Dios dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en esperanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en ti y en mí. ¿Sí? Que no andamos conforme a la carne, sino, vuelve a tocar, conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Voy a frenar poquito ahí. Amados, tengan cuidado del ocuparse en la carne. ¿Sí? Yo les quiero decir, y no se enojen conmigo, por favor, sonríanme. ¿Sí? El ocuparte de la carne es muerte. ¿Cómo debo de vivir? Conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo nada más estar viviendo para nada más ocuparme de este cuerpo terrenal me va a acabar separando de lo espiritual. ¿Sí? Porque me voy a alejar de lo que mi Padre me dice. ¿Sí? Si yo le hiciera caso a todo lo que este lindo cuerpo, ¿sí?, quiere, estaría en el hoyo, ¿sí? ¿Por qué? Hay veces que me cacho y digo, ¿y qué estás pensando? A ver, cálmate. Eso no dice la palabra. Yo mismo me tengo que poner freno, ¿sí? ¿Por qué? Somos humanos.
¿Pero qué dice Dios? Sí. ¿No saben cuántas personas me ha dicho esto? Yo voy a cumplir 27 años de casados. Sí, 27 años de casados. Sí. Y no sabes cuánta gente en estos 27 años de casado me han dicho, ¿y no te has enfadado de la misma mujer? Yo me río. ¿Saben por qué? Porque no. Por eso bromeamos, ¿eh? Por eso jugamos. Porque el matrimonio es divertido. Hoy en día yo voy a una plaza solo y digo, o con gente, con los jóvenes desde muchos años atrás, que iba a las plazas con jóvenes, porque hubo etapas donde ella no podía asistir con los jóvenes, porque tenía niños chiquitos y yo decía, híjoles, qué enfadoso es estar solo. ¿Sí? Me divertía, sí, pero me divierto más estando con ella. ¿Sí? ¿Por qué? Jugamos. Así así, miren, un día nos pasó y les voy a decir, no, un día estábamos en Durango, ¿sí? Y me estaba dando lata, y me estaba picando, y me estaba haciendo, y esto. No teníamos hijos. Y le dije jugando, me sigues dando lata y te voy a amarrar. Y me empezó a seguir. ¿Sí? Te voy a amarrar si me sigues dando lata. ¿Sí? Ah, pues ¿qué crees? Y yo dando lata. Para agarrarla me tardé como 1:30, 2 horas, dice, 2 horas. Ahí estábamos corriendo como niños chiquitos. Yo agarré una soga y que la amarro así, jugando, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Acabé amarrándola, pues me duró amarrarla 30 segundos, ni 5 segundos. Nos botamos de la risa, ya los dos estábamos bien cansados. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que el vivir en Cristo te da libertad. Lo que todo mundo cree que es lo contrario, Dios da libertad cuando caminamos conforme a su espíritu. Y no sabes cómo nos reíamos. Durante toda la tarde nos reíamos los dos bien cansados porque corriendo por todos lados, la amarraba de un lado y se me iba y le empezábamos y nos reíamos. Yo te pregunto, ¿en dónde ocupas más? ¿En dónde te ocupas más tú? ¿En tu trabajo? ¿En lo terrenal? ¿O en lo eterno? ¿En dónde pones más? Vamos a ponerle así, tus canicas. Sí. ¿Dónde los pones? Lo eterno se va a acabar, amados, ¿eh? ¿Y sabes qué estoy viendo hoy en día? Y les voy a decir algo. Aún hoy en día me estoy preparando, para los próximos años. Vamos a tener muchos problemas con los hijos, ¿sí?, de esta generación. ¿Saben por qué? Porque hoy en día están poniendo mucho de su énfasis en lo terrenal y no en lo eterno. Sí. Los mayores ves a Pati y le hacen, está igual en el mundo, ¿sí o no, Pati? ¿Cuántos problemas no te llegan hoy en día? Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una falta de fundamentos en el matrimonio. Sí.
Hay una falta de. El adolescente no es malo, el niño no es malo, pero si tiene abierto el abanico, tiene dificultades, tiene cosas donde la realidad es esta, que está difícil, ¿eh? Yo recuerdo nada más una generación hace como 15 años, el otro platicaba con alguien, que me está tocando las dificultades que hoy en día estoy tratando con los jóvenes. Hace como 15 años me dio una vuelta parecida a la de hoy en día. ¿Por qué? Hoy en día es difícil que encuentres jóvenes o adolescentes que sus dos padres vivan en armonía juntos. No puedo yo tratar a un adolescente, a un joven, de una cierta forma cuando está pasando otras cosas en su vida. Cuando está mamá ausente, cuando no está papá, ven los problemas, ven las situaciones. ¿Cómo creen que viene el joven? ¿Feliz? ¿Contento? Sí. Tienes que trabajar diferente, tienes que empezar a trabajar de otras formas. Tienes que decirle, ¿sabes qué? Que pueda ver y levantar sus ojos a Dios y pueda decir, Él es mi Señor, que ha cambiado mi vida, que ha transformado, y no importa lo que esté a mi alrededor, yo decido buscarle a Él. Sí. Cambia. Y papás, yo les estoy diciendo, ¿saben qué? Pónganse las pilas, ¿eh? El que tú abras tu Biblia no te dice que te vas a tener buenos hijos, ¿eh? ¿Me escucharon? Por abrir la Biblia no funciona, ¿eh? Es por vivirla y creerle a Él. Sí. No porque todo aquel que dice Dios, no es cierto, ¿eh? A mí hay uno de los versículos en Mateo 7 que a mí me da terror, ¿eh? O sea, en el buen sentido. Y que me impulsa a decir, órale. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. No el que corrió, no el que una vez, no. El que permanece hasta el fin, el que llega a la meta, ese será salvo. ¿Saben por qué? Porque el caminar con Cristo es para valientes. Sí. El caminar con Cristo no es fácil, ¿eh? El caminar con Cristo me lleva a morir a mí mismo. Y ahí empiezan los beneficios de los que habla Romanos 8. Si tú permaneces en Cristo Jesús. Y todos leen lo bueno. Dale la vuelta a la tortilla y piensa lo contrario que es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué vemos hoy en el día en el mundo? Condenación. Sí. Hoy en día vemos cada vez más gente con ansiedad. Hoy en día vemos más gente con problemas o mentales, físicos, que es a causa de lo que está dentro de ellos. Sí. Dani, tú estás con niños. ¿Cómo vienen los niños? ¿Qué edad tú manejas? De 4 años. ¿Y de 4 años qué tal todo lo que ves? ¿Escucharon? Muchos vienen de familias separadas, ¿eh? Sí. Un día en un campamento, estaba en un campamento y Javier me dijo, venía mi suegro, iba a compartirle a los adolescentes,
Y me dice, iba con el señor Nahum, creo, esa vez. Y me dice, yo ni voy para allá, nada más, dime una cosa, me dice. Nada más así, de pasón rápido, me dice. ¿Cuántos adolescentes hay que sus papás están divorciados? Y le dije, bien rápido, y le dije, te lo digo, son 2. Me dijo, ¿2 qué? Le dije, de todos, 2 viven con sus padres. Me dijo, no me digas. Y le dije, no, me dijo, a lo mejor es al revés. Le dije, no, es bien fácil. Le dije, nada más 2 de estos. Y le dije por nombre, viven con sus padres juntos. Volteó Javier y me dijo, me acabas de dar en la torre. Y le digo, ¿por qué? No puedo dar la plática que yo tenía preparado para ellos. Me dice, me acabas de dar en la torre, dice. Sí. Dice, porque yo tenía mi plática preparada de otra forma que la iba a dar, dice, para que con sus padres, dice, no puedo. Y me volteé y le dije, sí. Tengan cuidado lo que ponen, los fundamentos que ponen en sus vidas, ¿eh? Sí. Jóvenes, yo les digo, tengan cuidado, porque a final de cuentas, papi y mami no van a pagar por tus consecuencias, Y después en 10 años vamos a hablar cuando yo ya esté más viejito y me vas a decir, bien me lo dijiste y ahora con tu chiquillal. Leo, fíjate bien, Sí. Ya no vas a poder voltearte y decirle, papá, es que es tu culpa, Las cosas viejas pasaron, Santi. He aquí son hechas nuevas. Yo decidí en mi vida, las cosas viejas pasaron, Yo decidí cambiar. ¿Me costó? Me costó. Yo decidí caminar conforme al Espíritu. ¿Sí? Pero hoy en día te puedo decir que de mis 4 hermanos, mi matrimonio es el único que está caminando. Los 4 conocimos de Dios. Los 4 comimos la misma comida, espiritual. Los 4 nos daban lo mismo en el hogar. A los 4 nos amaban por igual. Pero tomamos una decisión. Yo me acuerdo decirle un día a mi hermano, yo tenía como, ¿cuántos años tienes, Leo? De tu edad. Yo un día, mis padres ya no andaban bien su matrimonio. Y a mí mis padres me llevan a la congregación porque necesitábamos cambiar. Mi hermano se agarra primero, yo no quería nada con Dios y luego se volteó la tortilla, se invirtieron los papeles. Y me acuerdo un día yo estando en la cancha con mi hermano al principio de nuestra niñez vivíamos como perros y gatos. Hasta el punto que le decía, no éramos creyentes, le decía, ¿tú vas a esta fiesta o yo voy a esta fiesta? No podemos ir los 2 juntos. ¿Sí? Y me acuerdo que al principio había pues estábamos chicos, ¿no? Y después nos volvimos muy unidos. Éramos como uña y mugre. Y yo me acuerdo que como a los 14 años, yo me volteo
con mi hermano tenía 12. Ya habíamos vivido ciertas cosas, ya habíamos pasado por ciertas cosas. Pero entre 14 y 15 años yo le entrego mi vida a Dios. Y me acuerdo que en una cancha de básquet estábamos juntos. Y me acuerdo bien, estábamos con el balón jugando, tirando él y yo y platicando. Y me acuerdo muy bien que yo le dije a mi hermano, el que sigue de mí, le dije, yo nada más te quiero decir una cosa. Le dije, tú y yo sabemos lo que hacemos. Tú y yo hemos pasado por el mismo camino. Le dije, yo no te voy a decir que cambies. Desde 12 años yo ya veía un joven de 14 años que mi hermano andaba por malos pasos. A los 12 años, yo ya veía que no. Que el rumbo en el que andábamos caminando no era el correcto. Y como hermano mayor yo le dije, nada más quiero decirte una cosa. Le dije, yo no te voy a dar bibliazos, pero yo te voy a enseñar con mi vida. Le dije, mi vida va a hablar a quien yo amo. Y te lo digo con un dolor en mi corazón. Yo sabía que mi hermano se iba a apartar. Y le dije, te lo digo de esta forma. Era lo único que me agarraba, mi hermano. Y yo se lo dije. Han pasado como 30 años y un día él se fue de país, tuvo que irse del país. Y me acuerdo que un día que vino, no hace mucho, me dijo esto, me dijo, yo pensé que tú querías que yo me fuera, porque andaba mal. Y le dije, no. Le dije al contrario. Le dije, yo oraba por ti, yo te buscaba. Y le dije, pero yo te dije, aquella vez que yo te iba a enseñar con mi vida. Y se volteó y me dijo, hermano, ¿sabes que yo siempre pensé lo contrario? ¿Sabes por qué? Porque el diablo es bien canijo, y trajo condenación a su vida. Sí. El diablo. Y lo empezó a manchar porque sabes que después lo único que nos agarraba era nuestra amistad juntos. Ya no había relación de mis padres. Nunca tuvimos una amistad con los padres así como de padre a hijos. No. Lo único que nos agarraba era él y yo. Yo me caso después y me dice, yo sentí que me dejaste. Le dije, pues sí, era mi esposa. Le dije, ahora tú ya querías vivir con, ahora pues tú tenías que pagar tus errores. Sí. Pasaron 30 años, yo te estoy hablando 14, 46, 30, 32 años pasaron. Y el año pasado que vino mi hermano, hace 2, ¿verdad? Fue. ¿El año pasado? El año pasado. Estábamos en la mesa, nos sentamos él y yo en la barra a platicar y empezamos a platicar, nos quedamos toda la mañana platicando. Y me dice, oye, te lo quiero decir, me dice, me hizo una pregunta un amigo antes de venirme para acá. Y me dijo, ¿qué es lo que más deseas en esta vida?
Y se volteó, dice, y no tuve que pensar rápido, se me vino, dice. Me dice, y te lo quería decir. Y me dijo, lo primero que se me vino a mi mente y en mi corazón, dice, fue, yo quiero una familia como la de John y una esposa, un matrimonio como la de él. No te lo digo para no. Han pasado 30 y tantos años donde he tenido que poner fundamentos en mi vida, en mi familia. No son así, sino que, ¿por qué? Como padres tenemos que poner bien fundamentos. Y los fundamentos, ¿cuántos han visto una casa cuando la están construyendo? No se ven, Y parece que no estás viendo nada, pero se te está yendo un dineral en los fundamentos. Y tú dices, no inventes, ya párale, no se ve nada. Y parece que estás tirando el dinero a la basura. Pero una vez que acaban los fundamentos, ves tu casa cómo crece. Rapidísimo. Los fundamentos de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, al principio no se ven, ¿Y sabes qué es cuando la gente suelta y luego quieren buenos frutos? Va al revés, Por eso capítulo 6 dice, muertos al pecado. Y en el verso 8 habla de los privilegios de caminar en Cristo. Sí. Nada más acompáñenme al verso 6 en adelante. En el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Por cuanto los designios de la carne son, fíjense bien, ¿son qué? Enemistad con Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Yo no quiero ser enemigo de Dios, ¿Sí? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Lo vuelve a tocar. Y si es que el Espíritu Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Verso 10. Pero si Cristo está en ti, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí? Tienes que morir, No hay otra. ¿Sí? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a los muertos, Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Verso 12. Así que, fíjense cuando dice así que en su Biblia, Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿y qué? Viviréis. Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Con Cristo, perdón. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí. Amados, la Biblia es bien sencilla. La Biblia es bien práctica. Sí. Quiero terminar con este verso. Juan 5:24. Sí. Y apréndanselo de memoria. Juan 5:24 dice esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí. Si algo en esta mañana se te queda, y quiero que te quedes con ello, es ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Deja tu pasado atrás. Sí. Deja tu pasado atrás e inicia el día de hoy. Sí. Lo que haya pasado atrás, pasó. Es borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y puedes voltearte y decirle, Dios, quiero cambiar. Transforma mi vida. Te entrego mi corazón para que tú me hagas conforme a ti. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Sí? El que tú puedas decirle, Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador. Hazlo conforme a lo que tú deseas, no conforme a mí. ¿Sí? No conforme a tus propios gustos, conforme lo que dice Dios. Jóvenes, si ustedes aprenden esto ahorita a su edad, les va a ahorrar un mundo de problemas. Yo les quiero decir algo. Sí. Gracias a Dios doy. Sí. Gracias a Dios doy que le conocí a Él a temprana edad. ¿Sí? Yo puedo decir que de 8 años a los 14, 15 años hice un montón de cosas. ¿Sí? Pero yo te puedo decir que una vez que fueron abiertos mis ojos a Él, mi vida cambió. ¿Sí? Y nunca se me antojó lo que había dejado. ¿Sí? Me ahorré un mundo de problemas. Ahora puedo decirte que voy para 27 años. No ha sido fácil. Al principio de mi matrimonio tuvimos que poner fundamentos, pero hoy en día estamos viendo fruto de ellos. Sí. Jóvenes, ustedes tienen la decisión ahorita. Es más fácil aprender cuando estás solo que cuando estás casado. Es más difícil embonar dos que alinear a uno. ¿Sí? Entonces, ustedes deciden. Les aviento la pelotita y yo les quiero decir, vivan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta mañana. Señor, tu palabra es fiel. Y Señor, yo te pido que en esta mañana tú hables a nuestro corazón. Toca la vida de cada persona. Y yo te pido, Dios, que tú hables a sus vidas.
Eres el único que tú puedes traer restauración. Eres el único que tú puedes transformar el corazón del hombre, Dios. Y eres el único que tú puedes transformar la tristeza en gozo. Tócalos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.